Instalación y conducción de 20 haz de cacao policlonal por raleo de bosque. La instalación y conducción de 20 hectáreas de cacao policlonal por raleo de bosque es un proceso complejo que requiere planificación y ejecución cuidadosa. 1. Selección del área. Identificar un área de bosque con árboles maduros que puedan ser raleados. Evaluar la densidad y el tipo de árboles. Se busca un bosque con árboles dispersos que permitan la penetración de la luz solar. Considerar la topografía del terreno. Se busca un terreno con pendiente suave para facilitar el manejo. 2. Planificación del raleo. Determinar los árboles a eliminar. Se deben eliminar los árboles que compiten con el cacao por luz, agua y nutrientes. Realizar el raleo de forma gradual. Se recomienda eliminar un porcentaje controlado de árboles cada año, dejando espacio para que los árboles de cacao se establezcan. Considerar la regeneración natural. Se puede aprovechar la regeneración natural de árboles de sombra para complementar el raleo. 3. Plantación de cacao. Seleccionar variedades de cacao tolerantes a la sombra. Realizar el trasplante de cacao en la época de lluvias. Espaciamiento adecuado. Se recomienda un espaciamiento de 4 metros por 4 metros para permitir un buen desarrollo de las plantas. 4. Manejo del cacao. Control de malezas. Se debe mantener un control de malezas para evitar la competencia por los nutrientes. Fertilización. Se debe aplicar fertilizante de acuerdo a las necesidades del cacao. Poda y conducción. Se debe realizar una poda regular para mantener la estructura y la productividad del cacao. Control de plagas y enfermedades. Se debe implementar un programa de control de plagas y enfermedades para evitar pérdidas de producción. 5. Rendimiento. Esperar la primera cosecha a los 3 a 4 años. Rendimiento esperado. Se estima un rendimiento de 1000 a 2000 kg de cacao seco por hectárea. Recomendaciones. Consultar con expertos en cacao para obtener información específica sobre el manejo del cacao en su región. Implementar prácticas de manejo sostenibles para proteger el medio ambiente. Implementar un sistema de control de calidad para asegurar un buen precio de venta del cacao. Recuerda, la instalación y conducción de un cacao policlonal por raleo de bosque es un proceso complejo que requiere tiempo y dedicación. Se debe realizar una planificación cuidadosa y un manejo adecuado para lograr una producción sostenible y rentable. ¿Qué tipos de árboles se deben eliminar durante el raleo? Al realizar el raleo para la instalación de un cacao policlonal, se deben eliminar los árboles que compiten con el cacao por luz, agua y nutrientes. Estos árboles suelen ser árboles de rápido crecimiento, como el guayacán o el cedro, que crecen rápidamente y proyectan una sombra densa, impidiendo la llegada de luz solar al cacao. Árboles de gran tamaño, como el roble o el caoba, que tienen copas amplias y raíces profundas, compitiendo por el agua y los nutrientes del suelo. Árboles que producen frutos o semillas, como el mango o el aguacate, que pueden atraer plagas o enfermedades al cacao. Árboles con raíces superficiales, como el eucalipto o el pino, que pueden competir con el cacao por el agua y los nutrientes del suelo. Árboles con madera de baja calidad, como el guayabo o el naranjo, que no tienen valor comercial y no aportan beneficios al ecosistema. Es importante considerar la siguiente información al momento de elegir los árboles a eliminar. Tipo de suelo. Algunos árboles son más adaptables a ciertos tipos de suelo que otros. Clima. Algunos árboles son más tolerantes a la sequía o a la humedad que otros. Valor ecológico. Se deben evitar eliminar árboles que sean importantes para la biodiversidad del ecosistema. Recomendaciones. Realizar un inventario de árboles antes de comenzar el raleo. Identificar los árboles que se deben eliminar con la ayuda de un experto en manejo de cacao. Eliminar los árboles de forma gradual, dejando espacio para que los árboles de cacao se establezcan. Aprovechar la madera de los árboles eliminados para obtener un beneficio económico. Recuerda que el objetivo del raleo es crear un ambiente adecuado para el crecimiento del cacao, sin afectar la biodiversidad del ecosistema. ¿Qué árboles son más importantes para la biodiversidad? Para determinar qué árboles son más importantes para la biodiversidad en un bosque, es necesario considerar varios factores. Especies nativas. Los árboles nativos son esenciales para la biodiversidad porque han evolucionado junto a otras especies de plantas y animales, creando un ecosistema complejo y equilibrado. Especies de árboles que proporcionan alimento y refugio para la fauna. Por ejemplo, árboles que producen frutos, semillas o flores que sirven de alimento a aves, insectos y mamíferos. También aquellos que ofrecen refugio a animales como aves, murciélagos o insectos. Árboles que son esenciales para la polinización. Muchos árboles dependen de insectos, aves o murciélagos para la polinización, y su presencia es vital para la reproducción de las plantas. Árboles que son importantes para la regulación del clima. Algunos árboles ayudan a controlar la temperatura, la humedad y la erosión del suelo,
impactando directamente en el clima local. Ejemplos de árboles importantes para la biodiversidad. Árboles de madera dura, como el roble, la caoba o el cedro, que ofrecen refugio y alimento a una gran variedad de especies. Árboles de madera blanda, como el pino o el abeto, que son importantes para la regulación del clima y la protección de los suelos. Árboles frutales, como el mango, la guayaba o el aguacate, que proporcionan alimento a la fauna y ayudan a la dispersión de semillas. Árboles con flores, como el guayacán, el flamboyán o la ceiba, que atraen insectos y aves, contribuyendo a la polinización. Recomendaciones. Identificar las especies de árboles nativas del área. Investigar el papel de cada especie en el ecosistema. Priorizar la conservación de árboles que son esenciales para la biodiversidad. Promover la plantación de árboles nativos para recuperar la biodiversidad perdida. Es importante recordar que la conservación de la biodiversidad es esencial para el bienestar del planeta y para las futuras generaciones. ¿Hay alguna forma de medir el impacto de los árboles en la biodiversidad? Sí, existen diferentes formas de medir el impacto de los árboles en la biodiversidad. Algunas de las más comunes son: 1. Inventario de especies. Realizar un inventario de la flora y fauna presente en un área determinada. Identificar las especies que dependen de los árboles para su supervivencia. Evaluar la riqueza y abundancia de especies en áreas con diferentes tipos de árboles. 2. Análisis de la estructura del hábitat. Medir la altura, el diámetro y la densidad de los árboles. Evaluar la complejidad estructural del bosque, como la cantidad de capas de vegetación. Analizar cómo la estructura del hábitat influye en la distribución de las especies. 3. Monitoreo de la actividad de polinización. Observar la actividad de los polinizadores, como insectos y aves. Cuantificar el número de visitas de polinizadores a las flores de los árboles. Evaluar la eficiencia de la polinización en relación con la presencia de diferentes especies de árboles. 4. Estudio de la dinámica de poblaciones. Monitorear las poblaciones de animales que dependen de los árboles para su alimentación y refugio. Analizar cómo la presencia de diferentes tipos de árboles afecta la dinámica de las poblaciones. Identificar las especies que son más vulnerables a la pérdida de árboles. 5. Análisis de la composición del suelo. Evaluar la calidad del suelo en áreas con diferentes tipos de árboles. Analizar cómo la presencia de árboles afecta la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes. Identificar los árboles que contribuyen a la mejora de la calidad del suelo, como los árboles fijadores de nitrógeno. 6. Modelado ecológico. Utilizar modelos informáticos para simular el impacto de la pérdida de árboles en la biodiversidad. Predecir cómo la reducción de la cobertura forestal afecta la distribución de las especies. Identificar las áreas más vulnerables a la pérdida de biodiversidad. Es importante recordar que la medición del impacto de los árboles en la biodiversidad es un proceso complejo que requiere un enfoque multidisciplinario. La combinación de diferentes métodos permite obtener una visión más completa del papel que juegan los árboles en la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo se pueden comparar los resultados de diferentes métodos de medición? Para comparar los resultados de diferentes métodos de medición de la biodiversidad, se deben considerar varios aspectos. 1. Naturaleza de los métodos. Métodos directos vs indirectos. Algunos métodos miden directamente la biodiversidad, por ejemplo, el inventario de especies, mientras que otros la estiman indirectamente. Por ejemplo, el análisis de la estructura del hábitat. Escala espacial. Los métodos pueden tener diferentes escalas espaciales, algunos se enfocan en áreas pequeñas, por ejemplo, un inventario de árboles en un área específica, mientras que otros abarcan áreas más amplias. Por ejemplo, análisis de la dinámica de poblaciones de aves en una región. Tipo de información. Los métodos pueden proporcionar diferentes tipos de información, algunos se enfocan en la riqueza de especies, otros en la abundancia, la estructura del hábitat o la dinámica de poblaciones. 2. Análisis estadístico. Pruebas estadísticas. Se pueden usar pruebas estadísticas para determinar si hay diferencias significativas entre los resultados de diferentes métodos. Análisis de correlación. Se puede analizar la correlación entre los resultados de diferentes métodos para determinar si están midiendo la misma variable. Análisis de sensibilidad. Se puede evaluar la sensibilidad de los resultados a los cambios en los métodos utilizados. 3. Consideraciones prácticas. Costo. Algunos métodos son más costosos que otros. Tiempo. Algunos métodos requieren más tiempo que otros. Experiencia. Algunos métodos requieren más experiencia que otros. Ejemplos de comparación de métodos. Comparar el inventario de especies con el análisis de la estructura del hábitat. Se puede analizar si la riqueza de especies está relacionada con la complejidad estructural del hábitat. Comparar el monitoreo de la actividad de polinización con el estudio de la dinámica de poblaciones.
Se puede analizar si la eficiencia de la polinización afecta la abundancia de las especies que dependen de los árboles para su alimentación. Comparar los resultados de diferentes modelos ecológicos. Se puede evaluar la sensibilidad de los modelos a los cambios en los parámetros utilizados. Recomendaciones. Utilizar varios métodos para obtener una visión más completa de la biodiversidad. Analizar los resultados de diferentes métodos de forma crítica, considerando sus limitaciones. Seleccionar los métodos más adecuados para el objetivo de la investigación. Comunicar claramente los métodos utilizados y las limitaciones de los resultados. En resumen, la comparación de los resultados de diferentes métodos de medición de la biodiversidad es esencial para obtener una visión más completa y precisa del impacto de los árboles en la biodiversidad. La elección de los métodos adecuados y el análisis crítico de los resultados son cruciales para la toma de decisiones informadas sobre la conservación de la biodiversidad. ¿Cuáles son los criterios para evaluar la calidad de los métodos de medición? Para evaluar la calidad de los métodos de medición de la biodiversidad, se deben considerar los siguientes criterios. 1. Precisión. Exactitud. El método mide lo que se supone que debe medir. Repetibilidad. ¿Se obtienen los mismos resultados al repetir la medición en las mismas condiciones? Sensibilidad. ¿El método es lo suficientemente sensible para detectar cambios en la biodiversidad? 2. Fiabilidad. Confiabilidad. ¿El método es confiable en diferentes condiciones ambientales y en diferentes lugares? Robustez. ¿El método es resistente a errores y sesgos? Estabilidad. ¿Los resultados del método son estables a lo largo del tiempo? 3. Eficiencia. Costo. ¿El método es económicamente viable? Tiempo. ¿El método se puede realizar en un tiempo razonable? Recursos. ¿El método requiere recursos especializados o equipos costosos? 4. Aplicabilidad. Escalabilidad. ¿Se puede aplicar el método a diferentes escalas espaciales y temporales? Flexibilidad. ¿Se puede adaptar el método a diferentes objetivos de investigación? Accesibilidad. ¿El método es accesible para diferentes investigadores y usuarios? 5. Validez ecológica. Representatividad. ¿El método captura la diversidad de especies y hábitats presentes en el área de estudio? Pertinencia. ¿El método proporciona información relevante para la gestión de la biodiversidad? Interpretabilidad. ¿Los resultados del método son fáciles de interpretar y comunicar? Ejemplos de criterios específicos. Para el inventario de especies, la exhaustividad del muestreo, la precisión de la identificación de especies, la consideración de la rareza de las especies. Para el análisis de la estructura del hábitat, la precisión de la medición de la altura, el diámetro y la densidad de los árboles, la consideración de la complejidad estructural del hábitat. Para el monitoreo de la actividad de polinización, la precisión de la observación de la actividad de los polinizadores, la consideración de la diversidad de polinizadores, la evaluación de la eficiencia de la polinización. En resumen, la calidad de un método de medición de la biodiversidad se basa en su precisión, fiabilidad, eficiencia, aplicabilidad y validez ecológica. La selección de un método adecuado depende de los objetivos de la investigación, las limitaciones del estudio y los recursos disponibles. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.